todos estos elementos que ellos tenían, era imposible restaurar la adoración sin los enseres necesarios. Entonces para ellos era clave que Dios tocara esos corazones y que les devolvieran los recursos para adorar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? En segundo lugar, era importante la devolución de estos utensilios porque sin el templo los judíos no se consideraban restablecidos como nación. Los judíos tienen algo muy arraigado a ellos, y es que ellos, si no tienen un lugar de adoración a Dios como un templo, ellos no tienen entonces identidad de nación. Ellos se consideran como si todo les faltara. En otras palabras, si Dios no está con ellos, ellos no se consideran completos, no se sienten satisfechos. Bueno, es una buena conciencia, ¿no? Y ellos entonces reconocían que sin el templo no se podían ver considerados o restablecidos como nación. Pero en tercer lugar, también era importante la devolución de estas cosas preciosas porque representaban todo lo relacionado con la adoración a Dios. Las tazas, los tazones eran para servir los alimentos, para colocar el incienso, servían como instrumentos de adoración. Muchos de ellos también se usaban para recoger. ¿Se acuerdan que en el templo por lo general eran sacrificios? Se llevaban los sacrificios de los corderos y de todos los animales, y ahí recogían la sangre para que esa sangre fuera ofrecida en el altar de Dios, y así de esa manera ellos ser aceptados por Dios. Ahora, eso tiene lógicamente una aplicación para nuestras vidas, ¿no es cierto? Nosotros creemos plenamente que Dios nos está llamando a un tiempo de restitución. ¿Cuántos creen en milagros de restitución? Yo estoy creyendo en milagros de restitución, milagros donde Dios nos devuelve lo que se había perdido, lo que Dios nos devuelve, lo que nos han robado. Y se van a liberar cosas preciosas que pertenecen al pueblo de Dios. Se van a liberar. Cuando hablamos de restitución, nosotros como creyentes también necesitamos recuperar, ¿cierto?, los recursos para adorar a Dios. Hay veces debido a las batallas, hay veces debido a las luchas, hay veces debido aún a descuidos, hay veces nosotros debido también a mucho trabajo, vamos descuidando ciertos elementos de adoración y algunos de ellos hasta se pierden. Lo bueno de Dios es que Él nos devuelve lo perdido, ¿no? Entre las cosas que Dios nos devuelve es la pasión por su presencia. Cuando las personas han perdido la pasión, el deleite por su presencia, el gozo por su presencia, Dios, gracias a Dios por ser como es, Él nos devuelve lo que hemos perdido. ¿Cuántos lo creen así? Démosle un aplauso al Señor porque Él está justamente pendiente de lo que nosotros necesitamos para adorarle a Él, ¿sí? Ahora, cuando nosotros hablamos de restitución, primero que todo debemos de saber que la restitución viene por el cumplimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué viene la restitución? Por el cumplimiento de la palabra de Dios. Mire lo que dice el versículo 1 de Esdras. Primero lo que dice ahí. Dice la palabra del Señor así: en el primer año de Ciro, rey de Persia, mire esto, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. ¿Sí ve? ¿Cierto que sí? Esta palabra nos enseña de que Dios tiene una agenda y que Dios tenía un día, tenía una fecha señalada para hacerles devolver todos los utensilios que ellos habían perdido. Dice la palabra de Dios, para que se cumpliese la palabra de Dios que había sido hablada a través del profeta Jeremías. Y Dios cumple su palabra, ¿cierto?, en nosotros. Dios cumple la palabra, tanto aquella palabra que nos disciplina, pero también aquella palabra que nos restituye. El pueblo de Israel había sido sacado de Israel, había sido despojado de eso,
porque ellos habían dejado de adorar a Dios. Ellos habían dejado de buscar a Dios y la nación se había entonces desviado hacia otros dioses. Entonces Dios les tocó que disciplinarlos y los sacó de ese escenario y se los llevó cautivos a otro lugar. Pero cuando se cumplió el tiempo de disciplina, te bendigo con esta palabra. Siempre decimos, las pruebas tienen un inicio, pero también tienen un final. Y Dios sabe cuándo llega el final de nuestras pruebas. Y cuando terminamos la prueba, entonces Dios también va a cumplir la palabra de restitución. ¿Dónde se encuentra eso? Mire el libro de Jeremías, el capítulo 29, ahí está registrado, dice la escritura en el versículo 10. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo los visitaré. ¿Cuántos quieren una visita de Dios? Yo los visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. ¿Para qué? Para haceros volver a este lugar. Ellos habían sido sacados de su nación, pero Dios ya había determinado que un día volverían. Dios dice en su palabra: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Versículo 12 dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. ¿Y qué hará Dios? Y yo os oiré. Versículo 13 dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Y luego dice el 14: y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde los hice llevar. ¿Cuántos lo creen así? Den un aplauso. Dios es un Dios soberano, gloria a Dios, y es un Dios que cumple su palabra. El Señor había determinado, claro, toda la nación fue sacada de Israel, la tierra prometida, y fue llevado cautivo, pero Dios por boca de Jeremías había dicho: son 70 años, a los 70 años yo voy a despertar el corazón, los voy a visitar y voy a hacer que ese imperio entonces caiga, los liberen y ustedes puedan regresar sanos y salvos con toda su familia. Y no solamente eso, sino que ustedes cuando regresen a su tierra van a regresar con todos los recursos que perdieron. ¿Cuántos lo creen así? Entonces Dios es un Dios que cumple su palabra tanto en la disciplina como en la restitución. Dios es un Dios que cumple también su palabra tanto en gentiles como en creyentes. Mire esto, usted tiene que saber que Dios es un Dios que le habla al mundo entero. Yo dije, Dios le habla al mundo entero. Unos somos creyentes como usted y yo, y Él va a cumplir su palabra en nosotros los creyentes, pero también va a cumplir la palabra en los que no lo son. Bueno, hay gente que dice que yo no creo en Dios, o yo no creo en Cristo. Bueno, pues déjeme decirle que aunque no crea, la palabra de Dios se cumple. Cielo y tierra pasarán, mas la palabra de Dios es eterna, y lo que Dios ha dicho lo va a cumplir, créanlo o no lo crean. ¿Y en dónde está eso? Mire lo que dice Isaías 44:28. Aquí encontramos una sorprendente profecía de Ciro. Antes de que este gran monarca persa naciera, la palabra de Dios dice que Dios le habló a un gobernante llamado Ciro. Él no era del pueblo de Dios, él no era creyente, pero Dios ya sabe y conoce el nacimiento de cada persona sobre la faz de la tierra.
Si Dios no da el espíritu y si Dios no da el alma, nadie pudiese nacer. Dígame algo. Entonces, Dios había determinado que naciera un hombre en la tierra. Su nombre se llama Ciro. Y él no era un hombre creyente. Él era un hombre de otro pueblo, de un pueblo pagano, de un pueblo que no adoraba al Dios de Israel. Pero mire lo que dice esto. Isaías 44:28 dice, que dice de Ciro. Mire cómo Dios lo trató a él. Es mi pastor. Así se le llamaban a los gobernantes antes. Porque los pastores representaban dirección, autoridad, gobierno. Entonces el Señor le dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. ¿Me están oyendo? A ver, lo pongo otra vez. Ciro no era creyente. Ciro no adoraba a Dios. Ciro creció siendo un muchacho, un niño de un muchacho y un adulto sin Dios. Pero Dios había determinado de que esa persona Él la iba a usar, aunque él no se diera cuenta. A ver, mastíquelo. Él está diciendo, y cumplirá todo lo que yo quiero. ¿Usted sabía de que hay personas que aunque no crean en Dios, Dios las usa para sus propios propósitos y ellos no se dan ni cuenta, pero Dios los está usando? Y él está diciendo aquí, al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. Había una profecía ya. Dios había declarado de que iba a nacer un hombre y de que ese hombre iba a cumplir la voluntad de Dios sin darse cuenta, y que iba a edificar a Jerusalén nuevamente, y que iba a edificar el templo nuevamente, y que le iban a devolver todo lo que le pertenecía al pueblo de Dios, que iba a ser una restitución para el pueblo de Dios. Y esto nos ayuda a nosotros a saber de que Dios es soberano en los cielos y en la tierra. Y Dios va a hacer restitución o va a devolver todo lo perdido, y va a usar a personas que son creyentes y que no son creyentes. Dígame algo. Las va a usar. Las va a usar. Porque Dios es un Dios que gobierna en los cielos y en la tierra. Y ahí nos lleva al segundo punto. La restitución viene por la operación soberana de Dios, que gobierna el reino de los hombres, ¿no? La palabra de Dios nos enseña que este Ciro, fundador del imperio persa, ¿cierto? Dice la palabra de Dios, fue justamente un general que como gobernante se destacó, y por eso es que Dios en su soberanía va a usar a toda clase de personas para beneficiar a su pueblo. Te bendigo con esta palabra. Dios tiene personas ya en esta tierra que han recibido orden para bendecir tu vida. Así ellos no se den cuenta que es Dios el que les puso eso en su corazón. Hay gente, ahorita mismo yo estoy así en varios círculos de trabajo, y hay gente que no cree en Dios, y sin embargo Dios las está usando para bendecir a la iglesia. Hay gente que no es creyente, hay gente que no viene a adorar a Dios así como usted y yo, pero Dios en su soberanía está haciendo esto, usando a toda clase de personas para beneficiar a su pueblo. Dios va a usar a tu jefe, Dios va a usar un papá, Dios va a usar a un líder, Dios va a usar a un empresario, Dios va a usar a una persona, cualquiera que ella sea, la va a usar para beneficiar a su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Mire lo que dice Isaías 45, un texto que me gusta a mí mucho, ¿sí? Isaías 45, versículo del 1 al 5, dice la palabra de Dios así: así dice Jehová a su ungido. Otra vez nombra a Ciro. Le repito, Ciro no era del pueblo de Israel, no era
de la nación de Israel, del pueblo de Dios, y sin embargo Dios ya le había dado una orden. Dice la escritura: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él, y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Te bendigo con esta palabra. ¿Por qué? Porque si Dios hace esto con una persona que es no creyente, yo creo firmemente que la puede hacer con un hijo de Dios. Dios te dice en esta noche: voy a abrir delante de ti puertas. Le doy otra oportunidad. Dios te dice en esta noche: voy a abrir puertas delante de ti, y las puertas no se cerrarán. Cuando Dios va a hacer restitución, Dios abre las puertas. Dios es el que abre las puertas. Esas puertas que hay veces nosotros tocamos y muchas veces las encontramos cerradas, Dios las va a abrir. Porque esas puertas no las abre la fuerza humana, no las abre la habilidad humana. Las fuerzas, esas puertas las abre la fuerza de Dios. Y donde Dios abre, nadie cierra. ¿Cuántos lo creen así? Te bendigo si has estado viviendo un tiempo de puertas cerradas. Declaro que la palabra se cumple en tu vida y vas a tener puertas abiertas en este fin de mes y en este fin de año. ¿Cuántos lo creen así? Ahora mire lo que sigue diciendo: yo iré. Por eso es que hay muchos creyentes que se apropian de esta profecía, pero esta profecía originalmente se hizo para un no creyente. Esta profecía se hizo para Ciro, una persona que no era creyente, y la mayoría de gente se apropia, ¿no?, de esa profecía. Pero sí, ¿cuál es la explicación? Si Dios lo hizo con un no creyente, ¿cuánto más lo hará con un hijo de Dios? ¿Y qué dice la profecía? Yo iré delante de ti, digan amén. Enderezaré los lugares torcidos, digan amén. Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué dice el versículo 3? Y te daré los tesoros escondidos. ¿Sabe a qué se está refiriendo? Los tesoros escondidos, los que nadie más puede encontrar si Dios no los revela. Dice: yo te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 4: por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre. Ahora aquí entra el pueblo de Dios. Dice: como yo tengo amor por mis siervos, yo tengo amor por mi pueblo, yo tengo amor por mi nación, yo he escogido personas para que los bendigan a ellos. Yo he escogido personas, dice: yo te escogí, te llamé por nombre, te puse sobrenombre, aunque qué. Otra vez ayúdeme, aunque qué. Ciro conocía a Dios. Ciro había sido educado en las cosas de Dios. Mire, pero Dios dice: aunque no me conociste, yo te escogí. Aunque no me conociste, yo te puse nombre. Yo permití que tu papá y tu mamá te colocaran el nombre que tienes. ¿Sí? Y aunque no me conociste, te puse un sobrenombre. ¿Cuál era el sobrenombre de Ciro? Pastor. ¿Cuál era el sobrenombre de Ciro? Ungido. Y él no sabía que Dios lo había mandado a esta tierra con el propósito de restituir al pueblo de Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso a Dios. A mí me aterra la soberanía de Dios. Y luego Dios firma y dice: yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré. Otra vez lo repite: aunque tú no me qué. Tremendo una persona ser usada por Dios y ni saber que es Dios el que la está usando. No me conociste, dice el Señor. Entonces aquí vemos justamente que Ciro no era judío. Eso implica que no adoraba y servía al Dios verdadero. Pero Dios,
obró por medio de él para hacer que los judíos fueran restituidos y retornaran a la tierra prometida. Dios en su soberanía despertará personas de eminencia para beneficiar a su pueblo. ¿Cuántos lo creen conmigo de verdad? Ciro, ¿quién era? Ciro, una persona de eminencia. Ciro, una persona de gobierno. Ciro, una persona que tenía liderazgo. Y dice la escritura que Dios obró en su corazón. Dios despertó, ¿sí? Dios despertó su espíritu. Y Ciro no era una cualquier persona, era una persona que estaba en una autoridad. A través de él tenían que salir ordenanzas y decretos que beneficiaran al pueblo de Dios. Te bendigo con esta palabra. Y eso es lo que estamos orando en este tiempo, que Dios use a los gobernantes para que decreten leyes que beneficien al pueblo de Dios. Dígame algo. Ayer, mire que esa palabra se cumplió, mire. Ayer invité, por ejemplo, al hermano Johnny, habían otros pastores, y ayer nos invitó el gobernador del departamento del Cauca. Nos invitaron a un grupo de pastores porque quería que fuéramos testigos de una ordenanza del gobierno. Se le llama la política pública de asuntos religiosos. ¿Qué dice esa política pública? Dice que nosotros tenemos derecho a defender nuestra libertad de culto, que podemos adorar a Dios libremente. ¿Cuántos dicen amén? Que podemos predicar la palabra de Dios libremente. ¿Cuántos dicen amén? Pero además de eso, esa política señala que la iglesia está siendo reconocida por su trabajo en el tejido social. Ellos están viendo de que el evangelio tiene poder para cambiar vidas. Aló. Entonces ellos están reconociendo que la iglesia, a través del evangelio y del poder de Dios, puede convertir a un ladrón en una persona honesta. Puede convertir a un pandillero en un joven de bienestar. Puede convertir el poder de Dios y el evangelio, puede convertir un drogadicto en un profesional, en un papá, en un esposo de bendición. ¿Cuántos dicen amén? Ellos están reconociendo que el poder del evangelio y el poder de Dios puede convertir a una mujer que vende su cuerpo en una buena esposa, en una buena madre. ¿Cuántos dicen amén? Ellos están reconociendo que Cristo con su iglesia están trayendo restauración a nuestra tierra. Y esa política pública, ¿sabe qué dice? Nosotros queremos apoyar los proyectos de la iglesia, queremos apoyar los proyectos del pueblo de Dios, que ya dejen de trabajar con las uñas y que empecemos a trabajar con los recursos que ellos tienen para la gente necesitada. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Eso lo estamos viviendo. Ayer estuvimos nomás. Hoy por eso aquellos que escuchan la emisora, escucharon la emisora que salió la política pública de asuntos religiosos, ¿sí? Y el testimonio completo es que me contrataron a mí para que yo sea el garante de esa política pública, ¿no? Entonces a mí me daba risa eso. ¿Por qué? Porque yo nunca he pasado una hoja de vida. Yo le decía yo nunca he pasado una hoja de vida porque pues yo siempre le he servido al Señor. Y ahora ya de viejo me tocó que pasar una hoja de vida, ¿no? Y entonces me llevaban. Y entonces, ¿por qué? Porque ellos necesitaban una persona, gloria a Dios, que tuviera buen testimonio, que quisiera ayudar a los demás. Y ellos eligieron pues, juntamente con los pastores, nos eligieron a nosotros para llevar a cabo ese cargo. Entonces, esto se está cumpliendo. Y se está cumpliendo en mi vida y se va a cumplir en la tuya. Dios es un Dios de restitución. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios va a despertar el corazón de personas para ayudar a su pueblo en este tiempo. ¿Por qué? Porque a través de Ciro, volviendo al tema de Ciro, él dictó un decreto. Y en el decreto decía que todo el pueblo de Dios debería retornar. Les dio protección, les dio dinero, les dio los artículos del templo que Nabucodonosor se había tomado. Hizo restitución, les hizo devolver los utensilios para reconstruir el templo. En este tiempo Dios está haciendo lo mismo, está despertando el corazón de las personas
te bendigo. Dios va a usar personas a tu alrededor que no conocen de Dios para protegerte, para defenderte, para darte recursos, para extender el reino de Dios, y que alguien me diga amén. Dios lo va a usar. Y cuando ellos se enfrentaran a situaciones difíciles, Él entonces iba a responder por ellos. Por eso creemos que este es un tiempo donde Dios está haciendo milagros de restitución, milagros donde te está devolviendo, ¿cierto? Todo lo que el enemigo se había robado está regresando para la gloria y la honra de Dios. Tercer lugar, la restitución viene por la acción del Espíritu de Dios sobre el pueblo. ¿Sí? El Espíritu Santo es el que nos convence. ¿Quién es el que nos convence? Yo soy consciente, hermanos, de que uno, para creer estos milagros y para creer estas palabras, el Espíritu Santo tiene que convencerlo de que esto es verdad. Y Él es el que tiene que obrar en nuestro corazón que esto es ¿qué? Verdad. Y aquí en la palabra que estamos viendo justamente vemos que el Espíritu de Dios obró en los corazones del pueblo y también en el corazón de sus captores. A los judíos se les devolvió los tesoros del templo, y los gentiles también les dieron contribuciones de buena voluntad para su templo. Dice la palabra de Dios. Mire lo que dice, por ejemplo, en el versículo 4 de Esdras 1. Dice la palabra de Dios. Mire, y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle. ¿Sí ve? Los hombres de su lugar, ¿con qué? Con plata, con oro, con bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está ¿en dónde? En Jerusalén. Dice el versículo 7, otra vez, y el rey Ciro, mire él, el que Dios usó sin conocer a Dios, y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa del Señor, que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, y los había puesto en la casa de sus dioses. Imagínense dónde estaban esos recursos. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual los dio por cuenta de Sesbazar, príncipe de Judá, y esta es la cuenta de ellos, y comienza a nombrarlos. Versículo 11, todos los utensilios de oro y de plata eran 5,400. Todos. Usted se da cuenta que el Señor, hermano, no pierde uno solo. Está la cifra completa. ¿Cuántos eran? 5,400 fueron los que sacaron. 5,400 tienen que devolver. Aló. Todos, dice la Biblia, los hizo llevarse el bazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Dice la palabra de Dios aquí entonces, primero que todo, la operación del Espíritu de Dios pone un gran deseo de reconstruir el templo de Dios. Pregunta, ¿quién es el templo de Dios ahora? Ayúdeme otra vez, ¿quién es el templo de Dios ahora? Nosotros. Nosotros somos ahora el templo de Dios. Y entonces esta palabra nos está diciendo que el Espíritu de Dios va a colocar un gran deseo de reconstruir las vidas que justamente Dios escoge para que sean el templo de Dios. Usted que está aquí, los que me están escuchando a través de la emisora, los que me están escuchando a través de los medios, tiene que saber que Dios ha puesto un gran deseo para que su vida sea reconstruida. Para aquel entonces el templo había sido destruido. Para aquel entonces el templo estaba totalmente en escombros. ¿Por qué? Porque el imperio de Babilonia había llegado y había arrasado con el templo. Y ese templo estaba hecho trizas. Pero Dios mandó una orden, dijo,
ese es mi templo y por lo tanto yo quiero que lo restaure, que lo reconstruya. Ese es Dios, el Dios nuestro. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué dice Dios en su palabra? Dios coloca la operación del Espíritu y coloca el gran deseo de reconstruir nuestras vidas. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando una persona está viendo justamente que se está desmoronando su vida, que está caída, que tiene grandes escombros, Dios va a mover a alguien para decir: mira, Dios no te quiere ver así. Dios no te quiere ver así caído. Dios no te quiere ver desmoronado. Dios no quiere verte con esa cantidad de escombros. No, Dios es un Dios que restaura vidas. Yo dije, Dios es un Dios que restaura vidas, que restaura matrimonios, que restaura familias. Dios es un Dios que restaura sueños. Dios es un Dios que restaura propósito. ¿Cuántos dicen amén? Dios es un Dios que quiere levantar y reconstruir todo lo que fue destruido. La palabra de Dios nos enseña eso. Todo. Dios tiene ese gran anhelo y por eso la operación del Espíritu de Dios viene y pone un gran deseo de reconstruir el templo. Dios tocó el corazón de los líderes. Dios tocó a los padres, Dios tocó a los sacerdotes, Dios tocó a los levitas y colocó un gran deseo de regresar a Jerusalén para reconstruir el templo. Y por eso sabemos que los cambios mayores comienzan en nuestro interior, a medida que Dios trabaja en nuestras actitudes, creencias y deseos. ¿Cuántos dicen amén? Dios es experto en trabajar en nuestra vida interior, en nuestro mundo interior. Y desde ahí el Señor se mueve para reconstruir nuestras vidas. El corazón que ha sido hecho pedazos, Dios lo reconstruye. ¿Para qué? Para hacer habitar ahí su presencia, para hacer habitar ahí su Espíritu. ¿Cuántos lo creen así? En segundo lugar, la operación del Espíritu de Dios hace que el pueblo trabaje como, trabaje en equipo. La palabra de Dios dice que el decreto de Ciro salió y permitía que los judíos trabajaran juntos para realizar la enorme tarea de reconstruir el templo. Algunos trabajaron en la reconstrucción, otros operaron las líneas de suministro, y Dios es un Dios que le agrada que nosotros trabajemos en unidad, porque cuando trabajamos en unidad, entonces cada uno cumple su función, y cumpliendo nuestra función, entonces aquí es donde viene, ¿no?, un detalle. ¿Qué importa quién reciba la felicitación cuando uno tiene un gran logro? Hay personas, hermano, que se fijan más en que no los felicitaron que en el logro que llevaron a cabo. ¿Qué es más importante, el logro o la felicitación? El logro. Entonces hay personas que se amargan. Hay personas que se entristecen porque, ay, pero es que no salí en la foto, es que no fui el protagonista, es que no me felicitaron. ¿Qué importa? Lo que importa es el logro que alcanzamos con la ayuda de Dios. ¿Cuántos lo creen así? Aquí en la tierra mucha gente se va a saltar la felicitación. Mucha gente a mí no me felicita por muchas cosas. ¿Qué me importa? A mí me importa es que se logró la salvación de un alma. A mí me importa que se logró la salvación de una familia. A mí me importa que se logró la restauración de una vida. A mí me importa que se logró la transformación de un corazón. Eso es lo que me importa. Y eso es lo que le importa a Dios. Y que toda la gloria de eso sea solamente para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué importa si no hayan felicitaciones? En el cielo habrán de sobra y no nos podemos lógicamente quedar en ello. Conclusión: distingamos el tiempo que estamos viviendo. A pesar de todo lo que usted esté viviendo a su alrededor, no desaprovechemos la oportunidad que Dios nos da. Usted tiene que saber que estamos viviendo tiempos de restitución. Dios
está haciendo que todo lo que el diablo se robó se ha devuelto para los hijos y las hijas de Dios. Y Dios quiere que tú y yo nos convenzamos de eso. ¿Por qué? Porque tenemos una gran misión. ¿Cuál es la gran misión? La gran misión de nosotros es recuperar lo que el diablo se robó y llevarlo a los pies del Señor Jesucristo. La palabra dice que ellos reconstruyeron el templo. Con el templo se puede adorar a Dios. Y con el templo, si Dios está, el reino de Dios puede avanzar. ¿Cuántos lo creen así? Por eso es necesario que nosotros creamos la palabra del Señor. Vamos a orar en esta hora. Pidámosle a Dios una vez más, ¿en qué área de nuestras vidas se ha ido, nos han quitado, hemos perdido o nos han robado algo que nos está impidiendo adorar a Dios? Eso es lo que sucedió en ese entonces. En ese entonces se les llevaron los utensilios de la adoración a Dios, las herramientas con las que el pueblo adoraba a Dios, con las que la gente ofrecía sacrificios a Dios agradables. Hoy en día también puede pasar eso en nuestras vidas como creyentes. Por eso podemos aplicarlo. Padre, te damos gracias en esta noche, una vez más, delante de tu presencia. Te damos gracias por tu palabra. Hemos estado proclamando, Señor, que estamos viviendo tiempos de restitución. Lo que era nuestro nos tiene que ser devuelto. En este caso vemos una escena donde al pueblo de Dios se le habían robado los elementos de la adoración. Señor, oramos para que cada creyente que está aquí, que nos está escuchando, por el poder del nombre de Jesús, le sean devueltos, Señor, los utensilios de la adoración a Dios. Le sea devuelto, Señor, la pasión por la presencia. Le sea devuelto, Señor, los sacrificios espirituales. Le sean devueltos, como dice tu palabra, Señor, los becerros de los labios con los cuales alabamos a Dios. Le sean devueltos, Padre Celestial, los utensilios para adorar a Dios, para exaltarlo, para magnificarlo. Tu palabra nos enseña, Señor, que en aquel entonces el templo fue destruido, fue totalmente arruinado, pero tú habías determinado, Señor, una fecha para volverlo a levantar. Señor, oramos por la gente que está a nuestro alrededor y que de pronto está sufriendo ese momento en su vida. Vidas destruidas, vidas, Señor, que están hechas ruinas, familias que están hechas ruinas. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos visite y les visite de una manera especial, para que de esta manera ellos puedan ser restaurados, puedan ser levantados. Tu palabra dice que los tiempos de restitución se llevan a cabo por el cumplimiento de tu palabra. Ahí donde usted diga: Señor, cumple tu palabra en mi vida, cumple tu palabra en mi familia. Diga: cumple tu palabra en mi ciudad, en mi departamento, cumple tu palabra. Dígale: Señor, tú cumples tu palabra tanto en la disciplina como en la restitución. Tu palabra se ha cumplido para nosotros en medio de las pruebas. Ahora te pedimos, Señor, que también se cumpla a través de la restitución. Todo lo que se perdió, todo, Señor, lo que se robó el diablo, se ha devuelto al pueblo de Dios. Tu palabra nos enseña, Padre Celestial, que tú, si tienes que usar a una persona que no conoce de Dios, tú la vas a usar. A pesar de que ellos crean, Señor, que son sus planes, hay un Dios más alto que ellos. Hay un Dios que gobierna sobre el reino de los seres humanos. Señor, y hoy oramos, Señor, para que tú, Señor, toques a las personas que están en eminencia,
Señor, de cada uno de tus hijos, de tus hijas, empresarios, líderes, gobernantes. Señor, toca su corazón para que ellos sean usados para bendecir a tu pueblo, para que sean restituidos a sus cargos, para que sean restituidos a sus funciones, para que sean restituidos en su honra, para que sean restituidos, Señor, aún en recursos. En el nombre de Jesús, Señor, oramos para que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que obre como tú nos has hablado en el día de hoy. Señor, despierta por operación del Espíritu Santo esos corazones, de tal manera, Padre Celestial, que tu pueblo sea protegido, que tu pueblo sea defendido, que tu pueblo sea provisto de todo lo que necesita para cumplir el propósito de Dios en esta tierra. En el nombre de Jesús, Señor, en este día creemos que tu mano, Padre Celestial, está sobre nosotros y que tú eres, Padre, el que nos da gracia, Señor, y tú nos das tu favor para poder, Padre Celestial, también reconstruir vidas, reconstruir familias y, ¿por qué no?, reconstruir nuestra ciudad, nuestro departamento, reconstruirla con tus principios, con tus valores, con tus leyes, Señor, con tu voluntad. En el nombre de Jesús, Señor, oramos delante de ti para que todos los utensilios sean devueltos al pueblo de Dios. Todas las herramientas que se necesitan, Señor, en cada campo, en la educación, Señor, en los medios de comunicación, Señor, en lo empresarial, Señor, en el gobierno, Señor, en lo militar, Señor, en las artes, Señor, en el entretenimiento, Señor, que sean devueltos todas las herramientas y los recursos que se necesitan para cumplir los propósitos de Dios en nuestra tierra. Señor, proclamamos restitución y en esta hora, una vez más, atamos y reprendemos a Satanás, que es el que roba, que es el que lleva cautivo, que es el que retiene. Atamos y reprendemos a toda fuerza maligna y le ordenamos en el nombre de Jesucristo que no retenga más los utensilios de adoración a Dios, que no retenga más los recursos de protección, los recursos legales, humanos y materiales y financieros para hacer la obra de Dios, para reconstruir el tejido social, para reconstruir vidas, familias, hogares y para reconstruir nuestra ciudad y nuestro departamento. En el nombre de Jesús ordenamos esa palabra al mundo espiritual por la autoridad que hay en Jesucristo. Y una vez más, Señor, desatamos libertad en el nombre de Jesús sobre todas las personas que están en eminencia para ser usados soberanamente para bendecir al pueblo de Dios. En el nombre de Jesús, en todo campo, en toda área, por el poder de la palabra, se liberan los recursos para la educación, se liberan los recursos para la alimentación, se liberan los recursos para el cuidado de los niños, el cuidado de los ancianos, se liberan los recursos para las vías, se liberan los recursos para los proyectos de bienestar de nuestra ciudad, se liberan los recursos en el nombre de Jesús para la educación familiar, se liberan los recursos para la salud en el nombre de Jesús, se liberan los recursos para generar empleo, empresa en esta tierra. En el nombre de Jesucristo lo creemos y bendecimos a Popayán, bendecimos al Cauca para la gloria de Jesucristo. La iglesia dice, dele aplauso al Señor si usted lo cree, amén.